Iniciamos una nueva entrevista de esta serie de conversaciones que grabamos en el tercer salón del gas renovable en Valladolid. Quien les habla es José Antonio García, el responsable de relaciones con los medios de comunicación en Genia Bioenergy. Y hoy tenemos como entrevistado a Javier Cervera, que es el director de transición energética de Balearia. Él es un ingeniero de telecomunicaciones con una muy amplia trayectoria en el mundo de la energía, donde es un firme defensor de utilizar combustibles más sostenibles y además reducir el consumo energético. Javier, Balearia es una naviera que se ha distinguido siempre por la innovación en el uso de combustibles más sostenibles. ¿Cuál es el objetivo de Balearia? ¿Podría llegar a haber una naviera cero emisiones? Buenos días, muchas gracias por la invitación primero para estar en este podcast, es un placer. Y la respuesta a esa pregunta creo que es fácil en estos momentos. No era tan fácil hace 10 años cuando el presidente y socio único de la compañía decidió que la descarbonización y la reducción de emisiones, en este caso con el uso de un combustible que era bastante innovador en aquellos momentos como el gas natural licuado, era una vía para conseguir esa reducción de emisiones que no estaba solicitada por normativa. Ahora tenemos una normativa en el sector marítimo europeo y en breve la tendremos en el sector marítimo internacional, en el cual nos exige una senda de reducción de emisiones del combustible que utilizamos a bordo. En Balearia ya nos adelantamos con diseñando proyectos de GNL en barcos en el 2013, empezando a utilizar los motores auxiliares en el 2016 y empezando con barcos de propulsión completa a gas natural licuado en el año 2019. La normativa de reducción de emisiones ha empezado en el año 2025, con lo cual el objetivo de Balearia es ser verdes, ser sostenibles, sostener también económicamente el uso de este combustible, porque hay que sostener obviamente el negocio de la compañía, mover carga y pasajeros, y nuestro objetivo es ser líder en innovación y en sostenibilidad. Lo hemos sido antes de la normativa, ahora se añade la normativa y tenemos que serlo con unos factores, unos porcentajes concretos, pero nosotros somos más ambiciosos y estamos cumpliéndolo por encima. El objetivo 2050 queremos ser neutros y estamos trabajando para ello. Estáis trabajando para ello. ¿Qué esfuerzos estáis haciendo? Cuéntanos cosas concretas que hagáis en Balearia. Sabemos que vais por delante y que todas las demás navieras, por lo que nos has contado ahora mismo, van a tener que adecuarse a ir un poco vuestra estela. Pero ¿qué es lo que estáis haciendo vosotros, que sois los que estáis en punta? Gracias a tener esos barcos de gas natural licuado, ya en el año 2021, en junio, hicimos un primer trayecto utilizando biometano convertido en biogNL para hacer un trayecto Barcelona-Ciudadela. Como digo, ¿no? En junio del 2021 fuimos la primera naviera, el primer trayecto a nivel europeo, cero emisiones de primer trayecto. Luego en el 23-24 han venido otros, pero fuimos el primero en demostrar que el biometano podía hacer que un barco de 123 metros de eslora con 1.200 personas a bordo y 400 coches pudiera ir de Barcelona a Ciudadela con cero emisiones, ¿no? Y no siendo un vehículo eléctrico cargado con energía renovable, era un vehículo de combustión cargado con energía verde, en este caso con biometano. Luego, este año ha sido significativo porque desde el mes de marzo se ha establecido un nuevo servicio en las plantas de Enagás de conversión de biometano inyectado en la red gasista. Esto lo permite el Reglamento Europeo 996 del 2022. Es una red única, la red gasista, la red de terminales de GNL, almacenamientos, y a través de la certificación voluntaria ISCC, que puede convertir un biometano inyectado en cualquier punto de la red gasista europea en bioGNL en el tanque, sin que se tenga que desarrollar la física de criogenizar un biometano en la planta a un bioGNL y tener que mover una cisterna 500 metros para llegar a un puerto. Este servicio nuevo, que arrancó el 1 de marzo, hicimos las primeras pruebas de carga en Huelva y en Barcelona también como Balearia. Y bueno, y es completamente reciente de estos días, pues ya el inicio importante de tener ciertos buques, que lo habréis visto en prensa, que ya estamos navegando al 100% con ese bioGNL, ¿no? Para de aquí, desde septiembre hasta final del año 2025, y estamos con el plan de compras para poder dar esa continuidad durante el 26, el 27, y estamos ávidos de proyectos ya a largo plazo para poder tener ese biometano con unos contratos a más largo plazo, puesto que tenemos muchos barcos a gas natural. Bueno, nos estás dando aquí una primicia. Estás hablando de un doble salto ya, falta del mortal. Estamos hablando de pasar del diésel al gas natural licuado y ya del gas natural licuado al biometano.
Cuéntanos qué ventajas tiene el usar gas natural en lugar de diésel en primer momento, que es por el primer paso, y después qué ventajas tiene usar el biodiesel frente al... Perdón, el biodiesel no, el biometano frente al gas natural. Bueno, nosotros en la flota tenemos en la actualidad 40 barcos aproximadamente y tenemos 11 para 12 que van a gas natural licuado. El resto, que son los más pequeños de la flota, van con diésel o derivados del petróleo. Con la incorporación de estos barcos a gas natural, pues ya obtuvimos unas reducciones del factor de emisión del combustible entre un 25 y un 30%. Eso en cuanto al CO2, ¿no? Que es la enfermedad a largo plazo del cambio climático del planeta. Pero el gas natural tiene una ventaja y es que no emite azufre y reduce muchísimo los NOx y el particulado. Entonces esa es una enfermedad a corto plazo, calidad del aire que se respira en los puertos y que si un barco está quemando gas natural, directamente no lo emite y mejoramos la calidad de vida y la salud de los ciudadanos que viven en las ciudades donde atracan los barcos. Eso es lo que conseguimos con el GNL respecto al diésel o derivado. Incluso de vuestros propios pasajeros, digo yo, que también van en el barco y si van en cubierta también van respirando diésel o... También la chimenea está a cierta altura, pero bueno, al final esos humos se concentran como en la ciudad se concentran de los coches diésel que existen, obviamente, y al final, claro, todo queda en la atmósfera y nosotros, pues en nuestros barcos de gas natural no aportamos esa contaminación de calidad del aire. El salto al biometano, en este caso, lo que nos permite es que consigamos una reducción total de ese CO2. Total o incluso negativa. Recordemos que el biometano es el único combustible renovable que permite emisiones negativas. Esto es muy importante en la regulación actual del Fuel EU Maritime, que regula el sector marítimo. Es importante en los créditos de carbono, en el ETS famoso, aunque ahí no se ha reconocido la negatividad. Cualquier biometano que sea sostenible vale para que no generes obligación de compensar esos créditos en el mercado regulado. Y se está trabajando para que a nivel internacional, que se está regulando ahora la normativa, pues este biometano se reconozca también como negativo frente a otros combustibles que habréis escuchado, que son en el marítimo los sintéticos derivados del hidrógeno, el famoso metanol, el famoso amoníaco. Todos estos que vienen de un hidrógeno verde, por muy verde que sea, no van a conseguir nunca que esa molécula de combustible sea negativa. El biometano, según la entrada del residuo, ¿no? Si es estiércol o purín, vamos a conseguir una huella negativa que es muy importante. Compremos un biometano en otro, hacemos reducción de emisiones, que hacemos cumplimiento normativo que te he dicho antes, pero Balearia como innovador y líder en sostenibilidad, pues vamos un paso por encima de los porcentajes que nos piden. Te tengo que pedir que expliques para el común de los mortales cómo un combustible que es el biometano, que se está quemando y que al quemarse emite CO2 puede ser negativo en emisión. ¿Puedes aclarárnoslo? Lo aclaro. He dicho ya que este biometano que es negativo en emisiones es cuando en la entrada de la dieta de los residuos que van al digestor hay una cantidad menor o mayor de purines de animales o de estiércoles. Hay que tener en cuenta que la situación actual de esos purines o estiércoles es permanecer en una balsa en la granja generando el metano a la atmósfera. Si no haces nada, están en la balsa y generan el metano. El metano es un gas de efecto invernadero, uno de los 6, y es 28 veces mayor que el CO2 directamente. Cuando en un proyecto consigues que esos purines o estiércoles vayan a un digestor, estás evitando ese dramático efecto de que estén generando el metano directamente a la atmósfera. Lo capturas, generas el biogás, lo purificas a biometano, lo canalizas y acaba quemándose en un motor de barco donde lo convertimos en CO2. En ningún momento ese metano que se escapa, se convierte en CO2, que al final es 28 veces menor. Esa es la motivación del cálculo exacto de la sostenibilidad que hace que sea negativo, porque evitamos una fuga de metano. No sucede con otros residuos. Hay otros residuos que no generan tanto metano en una digestión. Una digestión en ese caso sería aerobia, ¿no? Con presencia de oxígeno, pero los purines lo generan y lo que evitamos es ese metano. Estamos, digamos, dos barcos de Balearia, uno utilizando un biometano exclusivo de purines y otro funcionando con gas natural fósil o con diésel. Los dos navegando emiten cero. El sumatorio de los dos es cero, porque uno es completamente negativo, lo mismo que el otro es positivo siendo fósil. Entendido, lo hemos comprendido. Has dicho que ya estáis navegando un barco grande con biometano. Eso supongo que necesita una gran cantidad de biometano. Sin embargo, la industria del biometano todavía tenemos que decir que es incipiente en España. ¿Produce la industria suficiente biometano para abastecer a vuestros barcos?
Te doy un ejemplo de nuestro consumo energético, está en la memoria de sostenibilidad que publicamos cada año. Nosotros ahora mismo estamos en un consumo energético de gas natural de 1,2 teravatios, 1.200 gigavatios hora. El uso parcial que estamos haciendo de biometano con cantidades elevadas que superan los 100 gigas en este último trimestre, pero a nivel anual podemos estar ahora perfectamente, si hay oferta, en llegar a más de 200 o 300 gigas de esos 1.200 que tenemos en la flota. Pero Balearia, cuando votemos o pongamos en marcha ya en ruta el 12º barco en el primer trimestre del año que viene, o incorporemos otros barcos que vienen, vamos a acercarnos a los 2.000 gigas de consumo de GNL. Con esta senda de descarbonización que tenemos obligada y que nosotros queremos superar, allá para el 2045-2050, todo tendría que ser biometano, ¿vale? A ritmo actual de gigavatios que te he dicho que estamos consumiendo, más o menos estamos quemando casi el doble que la producción actual en España, ¿vale? Saben que tiene unos 18, esto como cambia cada semana, antes no cambiaba, había una planta durante muchos años, cuando saltamos a la segunda fue novedoso, ahora ya cada mes hay una nueva, somos 18 o 19 plantas en España, pero tiene que crecer mucho más. O sea, España vale pues para un par de barcos de Balearia en estos momentos, ¿vale? O sea, para que lo entendáis, Europa genera unos 3 y pico, 4 teravatios de biometano. Balearia es significativa en España porque consume GNL, pero hay navieras de portacontenedores en Europa como CMA CGM, y cada portacontenedor consume 3 series de Balearia, y hay navieras ya con casi 100 portacontenedores a GNL. Con lo cual, o sea, no va a haber biometano. Lo siento, es una mala noticia, no hay biometano suficiente para el sector marítimo. Metamos otras tecnologías y otros combustibles para descarbonizar. No lo podemos hacer 100% con biometano, desgraciadamente. ¿No hay biometano hoy o piensas que no va a haber biometano? Viendo todos los estudios que existen de producción de biometano, aun creyéndonos firmemente y peleando por ello los 145 teravatios potenciales que tenemos en España, y cada país pudiera llegar a una ambición tan fuerte como la que hay en España, contando los residuos y que se puedan optimizar generando plantas competitivas, podría haberlo. Para los barcos a GNL que hay, no todos los barcos en Europa son GNL. O sea, hay unos pocos, porque esto es bastante novedoso, y ahora de todas las nuevas construcciones, la mitad son de GNL. Pero nos has contado además que va a haber muchos más porque hay una normativa europea que compiten con los de metanol. Metanol se ha frenado un poquito, donde van habiendo nuevos buques a metanol, con el hándicap del coste de hidrógeno reformado a metanol, y muchos nuevos son de GNL. Entonces, hay que acabar de ver la foto, cuántos barcos acaban habiendo en 2050 de GNL para decirte cuál será demanda real, ¿no? Es un número complejo, pero yo creo que si va el ritmo de crecimiento de GNL y el ritmo de crecimiento de plantas en Europa o en España actual, no el teórico idílico, no hay suficiente. Apuesto por decir que no hay suficiente. Me jubilo un poquito antes del 2050, lo recordaremos cuando esté jubilándome. El real lo que hará cuento. ¿Qué ritmo le pediríais o le pediríais desde Balearia a la industria del biometano? ¿Qué necesidad tendríais? ¿Cómo tendría que crecer para satisfacer vuestras necesidades y las del resto, claro? Yo creo que el ritmo de crecimiento, o sea, la normativa al final nos exige unas reducciones de emisiones. En este caso, del 2025 al 2030 es un 2% solamente. Nosotros estamos consumiendo mucho más de ese 2% de reducciones en biometano. Luego es un 6%, luego es un 14,5, un 31, va saltando cada 5 años, con lo cual hay tiempo que se desarrollen proyectos para intentar machear la oferta con la demanda. El ritmo en España yo creo que es adecuado. Lo que creo en España que hay que hacer es ordenarse, que haya alguien una ventanilla única que diga, oye, que esto es estratégico, que esto tiene que salir, que no se atasquen proyectos por miles de razones, ya sean administrativas, ya sean sociales, ya sean de ámbito técnico o de ámbito regulatorio. Creo que lo que hay que hacer es ordenar y decir, esto es estratégico, es que estamos solicitando que el transporte a las Islas Baleares, a Canarias, es esencial, de cosas que se producen en la península y que no se pueden producir allí, tienen que ir cero emisiones. O sea, si es que lo pedimos por regulación, y la única alternativa que tienen los barcos ahora mismo son básicamente dos tipos de combustible. Uno, en barcos de GNL es el biometano, y en los barcos de petróleo pues tenemos los biodiesel, pero no creo que vayamos a comer tantas patatas fritas para tener tanto aceite de cocina usado. Entonces es bastante más limitado. El biodiesel para el sector marítimo se está utilizando mucho para el cumplimiento de las mezclas que tienen los sujetos obligados en el transporte ligero, ¿no? De los coches a gasolina y diésel en la actualidad, que mezclan un 10%, con lo cual yo creo que ordenar y saber que esto es estratégico y que hay que pelear por ello, si no nos vamos a crear un cuello de botella como acaba de suceder en la red eléctrica, ¿no? Que ahora hay tanta demanda que todos quieren demandar
cosas nuevas en la red eléctrica y no crece al ritmo que toca, ¿no? Aunque se apueste por todavía más red eléctrica. Puede haber un cuello de botella, ordenémoslo para que no suceda. Y en Vallaria os tenéis este posible cuello de botella con el biometano, es decir, que la industria no sea capaz de producir tanto como va a demandar las navieras, la industria, los consumidores, la automoción. ¿Qué otras energías renovables estáis contemplando para llegar a ese objetivo? Como estamos seguros de que no... O sea, habrá navieras que puedan comprar todo el biometano, pero se pondrá muy caro, ¿eh? Entonces, oferta y demanda. Nosotros estamos apostando por esta tecnología, tenemos la suerte de ser una naviera que se llama del short sea shipping, o sea, rutas cortas, con lo cual tocamos algún puerto 1, 2 o 3 veces al día. Como las baterías están entrando en un coste y en una densidad energética de poder meter baterías para almacenar electricidad a bordo de forma importante, estamos ya apostando por la electricidad para la navegación. Tenemos ya un barco navegando que es híbrido entre Ibiza y Formentera y tenemos construyendo 2 barcos que son 100% eléctricos que van a cruzar en 2027 Tarifa y Tánger, 2 continentes, Europa y África. 1 hora de navegación, recarga en 40 minutos de atraque del barco en el puerto y va a consumir electricidad renovable en exclusiva para hacer ese trayecto. Pero esos barcos en verano van a hacer 12 travesías diarias, tocando puerto. Cada vez que tose, recargamos. Si un barco se pone a navegar y está 40 días llevando carga de Valencia a Asia, obviamente no tiene un punto intermedio donde recargar y no puede meterle baterías porque las agotaría en las primeras horas. Nosotros, al ser de ruta diaria y corta, tenemos esa capacidad de poder tener la apuesta por la electrificación también como complementario. Pues vamos a terminar por aquí esta entrevista dejando ese mensaje claro de Balearia a las empresas promotoras de biometano. Hay que producir más porque Balearia necesita mucho biometano para sus barcos. Pues muchas gracias, Javier Cervera. Un placer, gracias.